razón por la cual se modifica las características del dolor, pero también se tiende a modificar de acuerdo a, a la patología de fondo. Así sabemos que en el área precordial, que comprende los 4 puntos de ocultación cardíaca, que son el segundo espacio intercostal derecho, el foco aórtico, el segundo espacio intercostal izquierdo, el foco pulmonar a nivel de la línea externo clavicular, el foco mitral que está en el quinto espacio intercostal izquierdo a nivel de la línea medio clavicular, y el foco tricuspidio que está entre el tercero, cuarto, a veces el quinto espacio intercostal izquierdo, línea paraesternal izquierda. Ese sería el área precordial, que comprende los... Permítanme un momentito, ¿eh? ¿Qué pasó, amiga? Es que me viste con ojos de... Mi madre, voy a... Entonces, esta área, área torácica, del tórax anterior, comprende el área precordial, pero al mismo tiempo hay sitios de referencia del dolor, como son toda el área torácica anterior, parte del cuello, hombro izquierdo, acá va a ser hombro izquierdo y a veces el hombro derecho, el maxilar inferior, el miembro torácico izquierdo, la región cubital, y a veces la región cubital del miembro torácico derecho, la región epigástrica en algunas situaciones de cardiopatía isquémica, por ejemplo, en los infartos de cara inferior, y en la región mesogástrica, ¿sí? Esos son los sitios de irradiación o referencia del dolor de órganos intratorácicos. Y estos son dados por los dermatomas, que comprenden las raíces nerviosas C7, C8, D1 y D2. Esas son las raíces nerviosas que van a enviar sensibilidad a estas áreas, que son las áreas de dominio de estas raíces nerviosas, principalmente las C8 y D1. Sin embargo, también la C7 y la D2 comprenden mucha parte de esto, incluyendo la región dorsal de la columna vertebral. Entonces, la región dorsal del tórax, no de la columna, sino del tórax, que comprende también parte de los dermatomas generados por estas raíces nerviosas. En cardiopatía isquémica nos dedicamos especialmente a las áreas de territorio más específicos, como son la región precordial, el hombro izquierdo, parte de la región cubital, del miembro torácico izquierdo, y muy frecuentemente cuello y maxilar inferior. ¿Sí? Hasta allá se van a referir este tipo de dolores por la inervación que tienen estos dermatomas. Entonces, para tener una precisión del dolor de un paciente que se presenta con ustedes con dolor, ya sea en el área de consulta o en el área de urgencias o en el área hospitalaria, tenemos que considerar varios aspectos que se llaman semiología del dolor. Estos aspectos del dolor, que se llaman los datos semiológicos, comprenden varios puntos. Uno, preguntarle al paciente cuánto tiempo tiene con ese dolor y en la cual, cuándo le inició, si en ese momento está yendo con dolor con ustedes. ¿Cuánto tiempo tiene que se presentó ese dolor? ¿Tiene meses, años, o apenas empezó ese día que se presenta la consulta? ¿Sí? A través del tiempo, desde que empezó hasta la fecha, ¿cómo ha sido la evolución del dolor? Si ha notado que con el tiempo los ejercicios cada vez menores le provocan dolor, si ha ido disminuyendo su actividad física por el dolor, o si antes eran dolor de grandes esfuerzos y ahora es a mínimos esfuerzos, evolucionó fácilmente a un deterioro de su clase funcional. ¿Cómo ha sido la evolución de ese dolor? ¿Cómo es ese dolor? Habrá que preguntarle al paciente si es un dolor de tipo opresivo, si es un dolor de tipo fungitivo, o si es un dolor
de tipo ardoroso, ¿sí? Eh, Hay que preguntar cómo siente el dolor, haciéndole la pregunta al paciente, ¿cómo me puede describir usted ese dolor? ¿Sí? Generalmente los dolores de más intensidad y de mayor gravedad son los dolores de origen Depresivo. coronario, sobre todo la mayor parte, ¿verdad? Pero no todos, porque por ejemplo tenemos la disección aórtica que es muy grave. Entonces tenemos que considerar la cualidad del dolor, qué tipo de dolor es el que presenta, exactamente dónde está localizado el inicio del dolor. Si está localizado en el precordio, ya dijimos dónde es el precordio, o si se localiza en el epigástrico. O de plano, si tiene otras localizaciones, como son los que mencionan los pacientes diabéticos. El diabético es muy común que, a pesar de que sea un dolor de tipo isquémico coronario, pueden referirse dolores muy abigarrados, muy aberrantes, más que abigarrados, aberrantes, y dolores muy atípicos que se consideran como equivalentes a anginosos, como cuáles pueden referirse a un dolor incluso en la articulación de la muñeca derecha, ni siquiera la izquierda, en la articulación de la muñeca izquierda, en el dorso, empezar en el dorso, o que les inicia el dolor en el cuello. O sea, son dolores que inician muy aberrantemente en otros sitios y les pueden requerir un dolor no anginoso, puede ser un dolor casi de tipo pleurítico o de otro tipo, ¿sí? O ardoroso, como es el paciente diabético que tiene un infarto o angina de pecho con ardor localizado en el epigastrio. En fin, eh, de hecho, déjenme decirles que un diabético es igual a un enfermo coronario. O sea, que estamos diciendo que un diabético, el 100% de los diabéticos tienen enfermedad coronaria, ¿sí? Aunque no tenga dolor, aunque no tenga síntomas. Un diabético, por el simple hecho de ser diabético, es enfermo coronario. Esto quiere decir que cualquier diabético que llegue con ustedes hay que ver si tiene o no sintomatología. Si tiene dolor torácico, ese diabético, aunque sea muy aberrante el dolor, hay que considerar que es un enfermo, una angina de pecho, mientras no se demuestre lo contrario, ¿sí? Tienen que estudiar ese diabético para saber si ese dolor totalmente atípico es una angina de pecho, ¿sí? Por eso la calidad del dolor en un diabético es muy relativa, pero en uno no diabético, en el hipertenso ya sabemos que también se puede modificar, sin embargo, no es la regla, pero ahí sí podemos hacer un poco de énfasis en las características del dolor. Entonces, esa es una característica que tiene que buscarse. El dolor, la cualidad, el tipo de dolor, qué tipo de dolor tiene ese paciente. La irradiación es importantísimo, hacia dónde se corre el dolor. Ya dijimos de los dermatomas. Si el paciente llega con dolor opresivo precordial, hacia dónde se corre hacia el cuello, hacia el maxilar o hacia el miembro torácico izquierdo. Es muy seguro que el que tenga dolor en el precordial y aparte siente que le aprietan el cuello o que le duele el maxilar inferior, es casi seguro de que sí es angina de pecho. La gran mayoría de los pacientes, casi todos, tienen esa característica. Ese dolor, ¿de qué intensidad es? O sea, poniéndole al paciente el ejemplo de una escala del 1 al 10, siendo más grave el 10, hasta qué escala más o menos la puede considerar. El paciente les entiende perfectamente desde un inicio a qué se refiere uno con la escala. Y les va a decir más o menos como en el 8. Ya estamos hablando de un dolor más o menos intenso, ¿verdad? Y que se va exacerbando con el ejercicio o con el paso de las horas del día, ¿sí? El otro Isquemia. tipo, el otro dato bien importantísimo dentro de la semiología es qué tipo de factor o qué factor le aumenta la intensidad del dolor o le hace aparecer el dolor. ¿Qué es lo que le causa ese dolor? Ya sabemos que en la gran mayoría de los pacientes con angina de pecho o infarto al miocardio,
el esfuerzo es el causante principal de el dolor, ¿sí? Sin embargo, puede haber otras características u otros factores que arrecien el dolor. Por ejemplo, en algunos pacientes después de comer, con el calor intenso, con el frío intenso, les puede provocar dolor. De hecho, hay pacientes que tienen angina de pecho solamente en las épocas de frío. Son las anginas del patrón variante. Y a algunos pacientes en el reposo cuando están dormidos. Con el ciclo circadiano, donde hay liberación de catecolaminas en el cuerpo, el simple hecho de estar durante las madrugadas con el ciclo circadiano, ¿no? Eso les puede provocar dolor peculiar, sin necesidad de hacer un tipo de ejercicio, ¿sí? Algunos con el simple hecho de tener un estrés emocional también les provoca dolor peculiar. En fin, hay muchos factores que lo pueden provocar, pero el más característico es el ejercicio. Preguntar al paciente si el ejercicio le provoca el dolor y qué tipo de ejercicio le provoca el dolor. Caminar, hacer pesas, levantar objetos pesados, correr, etc. ¿Sí? ¿Qué tipo de esfuerzo es el que le provoca el dolor? La otra característica es que si el dolor apareció, preguntar si el dolor se exacerba con el ejercicio o Alicia. cediendo. Un paciente con cardiopatía isquémica que tiene angina de pecho, es muy claro que cuando empiezan a caminar, al tener a cierta distancia les aparece el dolor, pero si siguen caminando, les va aumentando la intensidad. Localización, ¿Sí? y Tienen que pararse. radiación. Pero hay otras patologías, Causan. por ejemplo las costocondritis, donde el dolor aparece al empezar el ejercicio, pero va cediendo conforme va caminando más el paciente o haciendo más ejercicio. Y agravantes. ¿Sí? Ver cómo es, con qué aparece y con qué se exacerba ese dolor. La otra cosa es con qué disminuye el dolor. Si el paciente ya es conocido que disminuye o no con los nitratos sublinguales, disminuye con el reposo, con el calor, con el frío o con el reposo mental. ¿Con qué le disminuye la intensidad o el dolor? Es común y es muy típico que el paciente con cardiopatía isquémica cede con el dolor o con la aplicación de nitratos sublinguales. Eso es, agua pasa por mi casa. Sin embargo, no siempre es la regla. ¿Por qué? Porque hay pacientes, por ejemplo, con un espasmo esofágico que les dan un isosorbida o nitroglicerina sublingual y se le quita el dolor y no es angina de pecho. Entonces hay que tener mucho cuidado en esos aspectos, ¿sí? Y el otro punto importantísimo es los síntomas asociados. ¿Cuáles son los síntomas que acompañan al dolor? Por lo regular, cuando es un dolor de origen cardíaco, principalmente de origen coronario, el dolor va acompañado de datos adrenérgicos, como cuáles, como la diaforesis. La diaforesis es una sudoración fría, no es caliente, ¿no? Para que no se confundan, porque hay muchos pacientes que sí le dicen, es que sí sudo caliente, no. La diaforesis es una sudoración fría, ¿sí? Náusea, vómito, piel pálida, ¿sí? Y algunos pacientes con disnea, ¿sí? Esos serían datos adrenérgicos. Y algunos pacientes pueden tener otros síntomas acompañantes, como cuál, como el síncope. El síncope cardíaco puede ser un síntoma importante en estos pacientes, ¿sí? Permítanme un momentito, ahora sí. Muy bien, entonces esos serían los datos acompañantes. Otros pacientes pueden tener síncope cardíaco, pueden tener un exceso de tos,
con disnea, o incluso con sibilancias, etcétera, ¿no? O sea, puede haber muchas manifestaciones clínicas acompañando al dolor torácico. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, dentro de todos los orígenes de dolor en el paciente con dolor torácico, pues tenemos algunos que podemos considerar como de origen no cardiovascular y de origen cardiovascular. De origen no cardiovascular, podemos empezar de adelante hacia adentro, de fuera hacia adentro, empezando por la piel. ¿Qué patologías se le ocurren a ustedes que provoquen dolor torácico? Patologías de piel. pues ahí está. De piel. Agudo del miocardio. O sea, una patología de piel que cause dolor torácico. Vamos a ir desde fuera hacia adentro. Sí están pasando, se están viendo las diapositivas, ¿verdad, doctora? Endocarditis. ¿Cuál patología nos pudiera dar dolor torácico? ¿El herpes, doctor, podría ser? El herpes, exactamente. Ustedes van a decir, pero pues el herpes ya no nos vamos a ver, casi se ven así las vesículas. Sí, se ven las vesículas, sí, pero cuando está en la etapa prodrómica, el dolor es muy diferente. Parece como si fuera una angina de pecho y no. Es la etapa prodrómica es cuando apenas está ahí el virus atacando el nervio intercostal y está dando dolor torácico. Todavía no aparecen las lesiones vesiculares. ¿Sí? En la etapa prodrómica el dolor del herpes es un dolor de tipo urente, de tipo ardoroso, que tiene una intensidad de 2 a 4, ¿verdad? A veces puede exacerbarse hasta el 8, ¿sí? Es ardoroso, dura aproximadamente unos 7 o más días, cuando es en la etapa prodrómica. Cuando ya aparecen las vesículas, bueno, pues ya sabemos cuál es el diagnóstico, ¿verdad? Pero generalmente es irradiado hacia toda un arco costal o varios arcos costales, desde el dorso hasta adelante, ¿sí? Es un dolor continuo, no dura unos cuantos minutos. Perdón, otra de las características de la semiología que se me pasó a mí mencionarles es la duración del dolor, ¿sí? Ese es importantísimo. ¿Por qué? Porque un dolor que es cardíaco más bien, de origen coronario, el dolor dura de 2 a 10 minutos máximo. Cuando es un infarto, pues es otra cosa, es un dolor de más duración, pero la duración es importantísima. Entonces, un dolor que les dura todo el día, pues no es cardíaco, es un dolor muy diferente. Es rarísimo que un paciente con cardiopatía isquémica, por ejemplo, tenga un dolor que le dure todo el día. Muy bien, entonces, el dolor del herpes zóster dura todo el día prácticamente. Se les va a ceder con antineuríticos, con analgésicos, antiinflamatorios, claramente. Y es un dolor que se exacerba a los movimientos respiratorios o se exacerba con los movimientos del tórax, ¿sí? Y es un dolor que generalmente no tiene datos acompañantes más que las lesiones vesiculares que ya estamos considerando, ¿sí? Y luego ahí mismo, ¿qué otros tipos de dolor puede haber, doctora o doctores? Ahí en la imagen nos dice que de origen varietal, dolor muscular, doctor. Así es, una miositis intercostal, ¿sí? La miositis intercostal que puede ocasionarnos un dolor fungitivo. Generalmente es un dolor fungitivo. El paciente se los va a referir así con el dedo. Le duele aquí, ¿sí? Pero a diferencia del paciente con un dolor de origen cardíaco, ese se lo va a referir con toda la mano. Aquí me duele, doctor, como que tengo un peso ahí, una losa encima del tórax. Ese signo se llama signo de Levin, que es característico de los pacientes con cardiopatía isquémica. A diferencia del paciente con un dolor o que tiene una neuritis intercostal o que tiene un dolor de tipo costocondral o una costocondritis o un paciente con una miositis intercostal. El dolor generalmente es un dolor de tipo fungitivo que aparece mientras el paciente esté teniendo actividad muscular
o actividad torácica en ese momento, e incluso en un cambio brusco de temperatura, ¿sí? Se exacerba, fíjense bien aquí la característica, se exacerba con el reposo y disminuye con el ejercicio, que es al contrario del paciente isquémico, ¿no? Es un dolor cognitivo que generalmente no se irradia, o a veces se les irradia muy poco hacia el hombro o el miembro torácico izquierdo, ¿sí? Y es un dolor que no va acompañado de datos adrenérgicos, ceden espontáneamente o con analgésicos. Esos son los dolores de tipo parietal en los pacientes que tienen un dolor muscular, una miositis intercostal, una costocondritis o una neuritis intercostal. Generalmente los pacientes con una costocondritis pues nada más tienen el dolor, pero hay un síndrome que se llama síndrome de Tietze, con Z, Tietze, que va acompañando o suele acompañar a patologías reumatológicas como son el herpes, la artritis reumatoide, el lupus eritematoso, la enfermedad de Sjögren, etcétera, donde sí hay una costocondritis, pero una costocondritis activa, donde hay un proceso inflamatorio activo. O sea, van a ver ustedes las articulaciones costocondrales rojas, edematosas y dolorosas, y tumefactas. Van a ver todo el proceso inflamatorio ahí en las articulaciones costocondrales. Se llama síndrome de Tietze. ¿Sí? Muy bien, más hacia adentro, ¿qué tipo de dolor podemos encontrar? ¿Qué órganos encontramos? Ahí dice, pues de origen digestivo, una esofagitis. Pero un poquito más hacia afuera, de inmediatamente después de las costillas y los músculos, que sí. Pleural, pulmonar. De los extracardíacos, ¿sí? O extracardiovascular. El parietal. Ya lo dijiste. ¿De origen respiratorio? ¿Qué órgano? Pulmonar. Pues podemos irnos a una pleuritis en la pleura. De las pleuras, ¿verdad? Las pleuras, una pleuritis de cualquier origen. Actualmente de No moda, lo escuché. pues el COVID. El COVID causa muchas pleuritis, sí, y causa dolor torácico. Y no solamente pleuritis, afecta las tres serosas. ¿Cuáles otras serosas que tenemos en el cuerpo? Pues El COVID nos puede causar una policerositis. ¿Cuáles serían las otras serosas aparte de la pleura? Una cerosa. Sí, el del estómago. Sí. ¿Cómo se llama? Peritoneo. No. Una que está íntimamente ahí ligada con la pleura, ¿cuál es? ¿El peritoneo? Que tiene prácticamente la misma función que las pleuras. No lo escuché entonces. También se llama tercer espacio. Te escucho aquí. Pericardio, ¿verdad? La pericarditis. Y una afecta también el peritoneo. También es la otra serosa del cuerpo. ¿Sí? Son las tres serosas, los tres espacios. Tercer espacio dentro de nuestro organismo. Entonces, afectando la pleura se inflama. ¿Se inflama por qué? Pues por alguna infección de tipo viral, bacteriano, por algún protozoario, algún bacteroide, etcétera. Cualquiera de ellos puede afectar la pleura y causar pleuritis, inflamación. Y dentro de las otras patologías, bueno, ya dijimos de las virales, pues ahora la de moda es el COVID, ¿verdad? Pero podemos tener pues, de tipo inmunológico, como cuál, pues la presencia de lupus eritematoso, artritis reumatoide, dermatomiositis, esclerodermia, etcétera, todas esas patologías. Pero puede ser afectada por fármacos, ¿sí? Por algún fármaco que causa una pleuritis, ¿sí? O por procesos metabólicos, como la insuficiencia renal crónica, que provoca que provoca una pleuritis urémica, ¿sí? Todas esas patologías nos pueden originar una inflamación de
de las pleuras. La pleura, al igual que el pericardio, es una membrana que realmente está formada de dos membranas y que entre ellas tienen un deslizamiento. Se deslizan a través de un espacio virtual que está lubricado por líquido que generan las propias pleuras para estar lubricado. ¿Para qué sirven las pleuras? Pues para proteger el pulmón, ¿ya? Para que los movimientos respiratorios permitan el movimiento de los pulmones, ¿ya? Pero esa pleura se llega a inflamar por todas esas patologías. La otra que me faltó, los mesoteliomas, tumoraciones. Los mesoteliomas, a mí me ha tocado ya ver la experiencia de varios pacientes con mesoteliomas, están tremendos, ¿no? Incluso se ven las vellosidades de las pleuras engrosadas y aumentadas de tamaño, y se ven como vellosidades moviéndose ahí dentro del líquido pleural. Está tremenda esa enfermedad, porque no dejan de producir líquido, ya hacen derrames pleurales severos, ¿sí? Entonces, un mesotelioma. Todos esos causan inicialmente dolor pleurítico. El dolor de la pleura es muy característico. Es un dolor que se establece desde que empezó la enfermedad, puede ser un infeccioso, etcétera, o como, por ejemplo, el mesotelioma, que es insidioso, pero puede establecerse en unos pocos días. Por ejemplo, los pacientes con tromboembolia pulmonar, en horas, ¿sí? El dolor puede ser inflamación por contigüidad. Vamos a hablar de la tromboembolia pulmonar. Se inflama el pulmón y se inflama la pleura, donde está la tromboembolia. Entonces, al inflamarse la pleura, ese deslizamiento se dificulta. Y el deslizamiento en dos capas inflamadas, pues causa dolor, ¿sí? El dolor es de tipo fungitivo opresivo, localizado sobre todo donde está el área inflamada. Si es un área de tromboembolia pulmonar, ahí va a estar en el tórax derecho, izquierdo. Pero cuando es en el hemitórax izquierdo, causa mucha confusión diagnóstica, porque es un dolor bien localizado que puede también irradiarse en forma difusa en todo el precordio, ¿sí? Dura horas, no es un dolor de unos cuantos minutos, dura horas. Y la característica más importante es que se exacerba con la inspiración profunda. Si el paciente dice que cuando respiro hondo, de hecho ni me alcanza, ni me deja respirar hondo porque me duele y ahí me detiene mi respiración. Ese es un dolor de tipo pleura, cuando aumenta con la intensidad, con la inspiración profunda. A veces con otro tipo de movimientos del tórax también puede exacerbar el dolor, cede con las respiraciones superficiales y cede con analgésicos. Es de un grado más o menos de 2 a 8 de intensidad, ¿sí? Y suele ir acompañado de datos respiratorios, más que de datos enérgicos, de datos respiratorios. Ocasionalmente sí les pueden decir a ustedes datos adrenérgicos, pero eso no es la regla. Muy bien, ese sería el dolor de tipo pleurítico. Más hacia adentro, ¿qué hay? Pulmones. Está detrás de la pleura, o dentro de la pleura. Ya los pulmones. Pulmones. Los pulmones también duelen, sobre todo cuando hay un problema infeccioso, cuando hay una tumoración, un carcinoma, o cuando hay una neumonía, como es el caso del COVID. ¿Sí? El COVID suele causar neumonías con pleuritis, y realmente la mayor intensidad del dolor en un paciente con COVID que tiene neumonía es causada por la pleuritis, ¿sí? Entonces, esto de la neumonía, pues se va a hacer un dolor de tipo opresivo, difuso en el pulmón que está afectado. Si es del pulmón izquierdo, pues causa confusión diagnóstica. Es un dolor continuo que dura todo el día, a menos que le den analgésicos, pero es un dolor que también tiene características de pleuritis, que aumenta con la inspiración profunda, pero también aumenta con la inspiración forzada, ¿sí? Y es un dolor que se puede extender a todo el tórax,
o sea, referirse o irradiarse todo el tórax y a ambos brazos, ¿sí? Por lo regular acompañado de datos de un proceso infeccioso, fasis tóxica, fiebre, tos, expectoración mucopurulenta, etcétera. O sea, todos los datos de un problema infeccioso respiratorio, ¿sí? Y el otro, en los pacientes con tumoraciones, también es un dolor continuo. Ese sí ya no se quita con nada. Y es un dolor, por lo regular, que sigue las dos fases del movimiento respiratorio, la expiración y expiración, que se exacerba con los movimientos respiratorios profundos, ¿sí? El paciente suele tener un aspecto caquético, con pérdida de peso, facies afilada, etcétera. O sea, tiene todos los datos de un paciente con un proceso tumoral a ese nivel, ¿sí? O puede tener un franco síndrome de vena cava superior, que ya lo veremos después qué consiste, ¿sí? La otra patología importantísima de origen respiratorio que causa dolor, que debemos de tomar en cuenta, es la tromboembolia pulmonar. La tromboembolia pulmonar, el gran simulador clínico en la medicina, es igual que la endocarditis, son de los grandes simuladores en la medicina. De hecho, ustedes se van a dar cuenta que solo el 30% de los pacientes con tromboembolia pulmonar son diagnosticados. El otro 70% pasa desapercibido, tanto para el médico, mucho más para el paciente, ¿no? Entonces, pero uno de los datos más consistentes, si se puede decir que no es en el 100%, en un paciente con tromboembolia pulmonar es el dolor torácico. El dolor torácico y la taquicardia con la disnea súbita son los datos más consistentes, aunque no siempre aparecen, ¿sí? Pero el dolor torácico de la tromboembolia pulmonar es un dolor punzante, opresivo, profundo, intenso, generalmente causado por una pleuritis por continuidad que origina el dolor de una zona necrótica ahí donde se trombosó, donde se formó el émbolo, ahí o se trombosó, ¿no? Hay una zona de necrosis que causa una pleuritis por continuidad, ¿sí? El dolor suele ir acompañado de datos adrenérgicos. Es un dolor continuo que también se exacerba con los movimientos respiratorios, sobre todo la respiración profunda. Y cede muy poco con los analgésicos. Tienen que ser prácticamente opiáceos o analgésicos narcóticos muy fuertes para que quiten el dolor, ¿sí? Y pues ya van a saber ustedes que van acompañados de los otros datos. Taquicardia y, ¿cuál les dije? Disnea súbita. Disnea, creo. Disnea súbita. Sí. Un paciente que tengan ustedes hospitalizado o en las características que tengan estos tres datos, hay que sospechar grandemente de una tromboembolia pulmonar. Disnea súbita, taquicardia y dolor torácico, ¿sí? Doctor, ¿el dolor era punzante y opresivo? Punzante o opresivo, o sea, puede ser punzante totalmente o opresivo, o tener componentes dos, es decir, el paciente es que como que me pican aquí, pero al mismo tiempo siento que me están apachurrando. Muy bien. Más hacia adentro, ¿qué tenemos de los pulmones? Vamos a dejar al último los de origen cardiovascular. ¿Qué más tenemos? ¿Los bronquios? Los bronquios, bueno, los bronquios no causan síntomas, ¿verdad? Una bronquitis, por lo regular, da siempre síntomas pulmonares o respiratorios, pero dolor no es característico que cause dolor. Otro órgano tenemos dentro de los pulmones o atrás de los pulmones. O en los pulmones. Ya dijo atrás. ¿Perdón? El esófago. El esófago. Vamos con los de origen digestivo. El esófago va íntimamente adosado al corazón. ¿En qué parte del corazón? Es importantísimo que lo sepan, ¿verdad? Atrás de la aurícula izquierda. Sí, es. Atrás y un poco encima de la aurícula izquierda. ¿Por qué es importantísimo? Porque ustedes se van a dar cuenta la practicidad que tiene esto, saber dónde está. Porque para eso se hacen ecocardiogramas transesofágicos.
porque prácticamente es una sola capa la que está formando lo que es el esófago, el músculo esofágico, con la pared posterior del aurículo izquierdo. ¿Sí? Es una capa tan delgadita que permite ver las imágenes transesofágicas del ecocardiograma en forma muy nítida. De hecho, un paciente al cual no se le ha descubierto nada con un eco transtorácico, acá por el tórax, se tiene que hacer un eco transesofágico para ver más nítidamente si no hay nada de veras. ¿Sí? Esa es la situación. Entonces, el esófago, ¿qué puede causarnos dolor? Una esofagitis, una inflamación de esófago, causada por problemas esofágicos, síndrome de Guillain-Barré, o sea, hay muchas patologías que nos ocasionan esofagitis o que nos ocasionan espasmos esofágicos, ¿sí? Trastornos motores esofágicos, ¿sí? Un terciarismo, etcétera, que nos causa espasmos esofágicos intensos. O por un paciente que se le hizo es rarísimo, pero sí puede suceder, una ruptura esofágica causada por el uso de cáusticos o porque le hicieron un eco transesofágico, se lo hicieron mal. O bien, pacientes que tienen hernia hiatal. El ácido que se produce en el estómago se regresa porque el hiato no es competente y permite el regreso del ácido gástrico hacia el esófago y causa esofagitis. ¿Sí? En fin, hay muchas situaciones. El dolor esofágico es muy parecido a un dolor de origen cardíaco. Están tan íntimamente relacionados que hay pacientes, un gran porcentaje de pacientes con angina de pecho que aparte tienen una esofagitis o espasmo esofágico. Es común ver esta sucesión. ¿Cuál es la causa? Esa, si no se ha dilucidado, porque un paciente que tiene angina de pecho también tiene esofagitis o tiene un espasmo esofágico. Pero el dolor es un dolor que puede tener cierta evolución de varios días o varias semanas. Es un dolor de tipo opresivo, retroesternal, principalmente retroesternal, que la única característica que la puede diferenciar con la angina de pecho, con el coronario, es la periodicidad, o sea, que tiene relación con los ciclos de la alimentación. Si van después o inmediatamente unidas al consumo de alimentos. ¿Sí? Esos son los dolores de tipo esofágico. ¿Sí? Ceden con analgésicos, antiácidos, y lo más espectacular, que ceden con nitratos o nitroglicerina sublingual, que todavía causa una confusión diagnóstica importante. E incluso puede a veces exacerbarse con el ejercicio, como si fuera una angina de pecho, ¿sí? Pero lo clásico es que se asocia mucho con el consumo de alimentos, ¿sí? Es tan grave la dificultad para el diagnóstico diferencial que a los pacientes, al paciente que sospechamos que es angina de pecho, hay que hacerle una manometría ahí en el esófago y en el estómago para saber si coexisten las dos cosas o nada más es angina de pecho. Entonces, el dolor se exacerba con el ejercicio, pero sobre todo con los alimentos. Generalmente puede ir acompañado de datos adrenérgicos y la intensidad puede ser desde el 2 hasta el 10. Es muy variable también. ¿Sí? Pero generalmente hay que usar antiácidos y antiespasmódicos, ¿verdad? Para dilucidar el diagnóstico. Bien, un paciente con gastritis o úlcera péptica, ahí hay que poner mucho énfasis, sobre todo en los pacientes que tienen isquemia o necrosis de cara inferior. ¿Sí? Yo siempre les refiero mucho a esto porque es muy común que el médico que esté en urgencias o el interno que esté en urgencias se cree el sabelotodo y con la mano en la cintura puede decir, no, ese dolor que trae ese paciente en esa cama es una gastritis, mándenlo a su casa.
lo mandan a su casa a bien morir, porque el paciente llegó con un dolor causado por un infarto, por ejemplo, un infarto de cara inferior, ¿sí? Y que en las próximas horas se le complicó con un bloqueo y muerte, ¿sí? Entonces, un paciente, sobre todo si es diabético, que les llega a urgencias con un dolor epigástrico, un dolor en mesoepigastrio, tomen un electro, le va a costar al instituto, no a ustedes les va a costar un poquito de tiempo nada más para saber si el paciente no tiene un infarto de cara inferior. Estos pacientes, sobre todo el diabético, suelen referir un dolor como que les da hambre, como que tienen hambre en el epigastrio, y a veces suele ser ardoroso o opresivo, y a veces ni siquiera se irradia, pero cuando se irradia hace lo mismo que los infartos de otras caras. De cara anterior, por ejemplo, se irradia todo el precordio hacia el hombro izquierdo, maxilar inferior y miembro torácico izquierdo, e incluso al dorso, ¿sí? No pierden tiempo con que le tomen un electro a un paciente con dolor epigástrico. Y si es diabético, con mayor razón. No van a mandar al paciente a morir a su casa. ¿Sí? Si ustedes ven que el electro está normal y el paciente tiene dolor, pues ya tienen ustedes van a decir, bueno, pues ya estoy tranquilo de que no es, sí, de que no es un infarto, ¿no? Ahora que en su conciencia, mandar a un paciente a su casa a morir por no haberle tomado un electro, por no haber sospechado, por lo menos, pensado en un infarto de cara inferior. Perdón. Ahora, hay otras patologías digestivas que pueden causar confusión diagnóstica de dolor. Por ejemplo, la pancreatitis, la colecistitis, incluso, ¿sí? Los tumores esofágicos. En la pancreatitis, finalmente, el dolor es epigástrico, es como se lo estoy mencionando. Igual, opresivo en epigastrio, de duración de varias horas, con datos adrenérgicos, un dolor de intensidad 8 a 10, que cede muy poco con los analgésicos o con antiácidos. De hecho, el dolor de pancreatitis es un dolor muy intenso, necesitan casi dormir al paciente para que se le quite el dolor. Se exacerba obviamente con los alimentos. Me gusta como ¿Sí? Pero todos hay que pensar en un dolor de origen cardíaco por un infarto inferior o isquemia inferior. La colecistitis, así como los mencionan, el dolor inicia en el hipocondrio derecho, pero una vez iniciado ahí, se irradia o se refiere hacia el precordio, como si fuera un infarto o angina de pecho. Y ya ahí referido en ese sitio, ahí se localiza el dolor. Entonces muchas veces llega el paciente con una colecistitis con dolor opresivo, fugitivo, localizado en el precordio, ¿verdad? Que se exacerba con alimentos grasos, ¿sí? Cede muy poco con analgésicos y por lo regular va acompañado de otros adrenérgicos también, como si fuera un infarto de cara anterior. Pero ustedes claramente le tocan el hipocondrio derecho y se exacerba el dolor, ¿no? Entonces, la colecistitis también suele referir el dolor hacia el precordio y causa un dolor muy similar al dolor de tipo isquémico, ¿sí? Y por último, los pacientes que tienen una crisis de ansiedad o trastornos de pánico, esos son, créanme lo que se me hace que son los de mayor frecuencia, sobre todo si es mujer. Ahí nos ganan las mujeres, pero fácilmente. Van con el cardiólogo porque le tienen un pavor enorme, un terror a las enfermedades cardiovasculares. Y entonces van buscando a que les den otra diagnóstico, menos el cardíaco, menos de que sea algo malo. Pero van con mucho miedo a las enfermedades cardiovasculares. Un paciente diabético, por lo regular, como dije, ya está enfermo de las coronarias, nada más por el simple hecho de ser diabético, pero a veces un dolor tipo a nivel precordial, pues lo van medio ocultando. Ellos saben que pueden estar enfermos, de hecho están enfermos. No todos saben que están enfermos de las coronarias, pero deberían de saberlo.
pero el dolor no lo quieren describir como si fuera del corazón, aunque no le tienen pavor al dolor, no le tienen pavor al diagnóstico. Los diabéticos ya saben que van a estar enfermos de muchas cosas, muchas complicaciones. Tarde o temprano se va a presentar una lesión o varias lesiones ahora, ¿verdad? Por lo tanto, pues suelen menospreciar un poco las características del dolor. ¿Sí? Pero sí, la gran mayoría de la gente, cuando se presenta con un médico, y si es cardiólogo mayormente, pues ya van a lo último, ¿verdad? Dice, pues ya es el único que me va a decir si tengo o no. Todavía van con un internista, con un médico general, pues tienen la leve esperanza de que tenga una equivocación en el diagnóstico. Pero si van con un cardiólogo, ya van a la segura de que si les dicen que es coronario, pues ya es un enfermo coronario, ¿no? Pero van con pavor. El paciente de por sí, al presentarse con cualquier médico, van con mucho miedo, miedo a lo desconocido, y más en este tipo de dolor. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué otro órgano hay dentro de los pulmones y las pleurias, aparte del corazón? Bueno, aquí nos faltó el del origen radiculado, ¿no? Cuando hay una neuritis periférica, intercostal, de cualquier otro origen, no necesariamente del herpes, puede ser causada por una compresión radicular, ¿ya? Que ocasiona una neuritis intercostal y causarnos un dolor muy parecido al del herpes, una radiculitis cervical o dorsal. Pero ¿qué más hay ahí? ¿Qué es lo que es? ¿Cómo se llama ese lugar donde está el corazón? Mediastino. Mediastino. Una mediastinitis. Una persona que va a la consulta por una faringoamigdalitis purulenta, con fiebre, dolor en las amígdalas, etc. De repente, esa faringoamigdalitis se complica porque la pus o el material purulento que está dentro de las amígdalas o alrededor de las amígdalas se escurre hacia el mediastino. Eso causa una mediastinitis que es altamente mortal. ¿Sí? Un paciente con una enfermedad tan simple como es una faringoamigdalitis, aparte que puede tener fiebre reumática, va a tener una mediastinitis por no haberse tratado bien, por no haber ido con el médico. ¿Sí? Esa mediastinitis es 80 o 90% mortal. Entonces es un dolor intenso, desgarrante, continuo, que empieza cuando la etapa en la que tiene la faringoamigdalitis. Es un dolor que dura todo el día, una intensidad de 10, así es, si hay una escala de 15 hasta 15 incluso, el paciente siente un desgarrado todo su pecho. Tienen que darle narcóticos para que se quite el dolor o dormir al paciente. El paciente empieza a tener fases tóxicas, ¿sí? El dolor se intensifica más con los movimientos respiratorios porque comprime el mediastino, los pulmones, ¿sí? Y va acompañado de fiebre intensa, ¿sí? Y dificultad para respirar. El paciente entonces en una fase tóxica empieza a entrar en una sepsis, ¿sí? Hasta que viene la muerte. Aún con los buenos antibióticos a veces no se logra sacar al paciente, ¿sí? Es un dolor que va acompañado de la fase tóxica y puede ir con miocarditis también, ¿sí? Esos son los pacientes con una mediastinitis. Y los que tienen aneurisma aórtico, por ejemplo, los hipertensos, que tienen la dilatación de la aorta por la sangre que choca contra las paredes aórticas, y esto causa dilatación con aneurisma. La distensión de cualquier vaso causa dolor. ¿Por qué dolor? Porque está distendiendo no solamente las fibras musculares elásticas en la arteria, sino que le ocasiona distensión de las terminaciones nerviosas sensitivas. Y por último, tenemos las de origen cardiovascular, de las cuales vamos a hablar el próximo jueves, ¿sí? Ya repondremos las clases, no vamos a dejar ni una,
ni una que deba. ¿Cuántas clases debemos? 2. Son 3, ¿verdad? 3. Sí, doctor, son 3. Bueno, son 3. ¿Qué les parece? No, mañana no. ¿Qué les parece si... Bueno, el jueves nos ponemos de acuerdo, ¿no? ¿Sí? Sí, doctor. Ok, muy bien. Dificultades ahorita porque ando con mi hijo. Mi hijo se vino a hacer la especialidad de medicina interna a Monclova y entonces lo ando acompañando. Y ahorita ando en Monclova precisamente acompañándolo ahí en el hospital donde se va a quedar a hacer la especialidad. Él dice que va para el cardiólogo también, esperemos que sí. Por lo pronto que brinque este trecho de médico internista. Muy bien, entonces nos vemos